Hola, muy buenos días a todos. Eh, Aprovecho de comentarles que en esta actividad su cámara permanecerá apagada y su micrófono silenciado. Les damos la bienvenida esta mañana y agradecemos su participación e interés por esta actividad. Athena Lab, fiel a su misión de generar información para contribuir al debate informado sobre temas de interés nacional, específicamente en materia de relaciones internacionales, seguridad y defensa, presenta hoy el lanzamiento de los principales hallazgos y reflexiones derivados de la primera encuesta de percepciones sobre política exterior y seguridad realizada por Ipsos, empresa líder mundial en investigación de mercado. En la primera parte, Juan Pablo Toro, director de Athena Lab, comentará sobre los resultados más relevantes en materia de política exterior, y posteriormente John Griffiths, jefe de estudios de seguridad y defensa, hará una reflexión sobre los resultados relativos al área de seguridad. Finalmente, tendremos un espacio para responder sus preguntas, las cuales se harán a través de la herramienta de preguntas y respuestas de esta plataforma. Las preguntas podrán enviarlas a lo largo de las exposiciones y serán contestadas al final por los panelistas. Es probable que el tiempo no nos alcance para contestar todas las preguntas que nos manden, pero al terminar esta videoconferencia dejaremos disponible para ustedes las vías a través de las cuales nos pueden contactar. Además, aprovecho de comentarles que los resultados de la encuesta estarán disponibles posterior a esta conferencia en nuestra nueva página web que también estamos lanzando hoy. A continuación, entonces, dejo con ustedes a Juan Pablo Toro, director ejecutivo de Athena Lab. Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana en el lanzamiento de nuestra encuesta sobre percepciones de política exterior y seguridad nacional que hizo la empresa Ipsos para Athena Lab. Queremos agradecer en primer lugar a quienes contestaron la encuesta, por supuesto, y que participaron. Hay muchos que sabemos que están conectados acá. También queremos agradecer a nuestro directorio, con su presidente, por supuesto, en confiar en nosotros para realizar esta encuesta, que tiene un propósito muy especial, es producir información, insumo, data, ¿cierto?, dura, sobre temas de política exterior y seguridad nacional en un contexto bastante especial. Se ha vuelto casi un lugar común decir hoy día que el mundo cambió producto de la pandemia que estamos viviendo, pero ese consenso queda ahí. Todos sabemos que el mundo cambió, pero no sabemos hacia dónde va a ir, y por eso es muy importante que tengamos herramientas que nos permitan, ¿cierto?, orientar mejor la brújula, siempre con el interés nacional hacia el norte, por supuesto, para navegar en este nuevo mundo que está surgiendo ahora y donde vemos algunas tendencias que se están acelerando, acrecentando, por ejemplo, la disputa entre China y Estados Unidos, ¿cierto? Los problemas de cohesión interna en la Unión Europea, las dudas y desconfianza hacia la globalización que ya venía manifestándose, ¿cierto?, con el levantamiento de lo que son barreras comerciales y también muros físicos a la inmigración, por ejemplo. Así que esta encuesta que vemos a continuación nos va a dar un poco más de información sobre estos y otros aspectos. Quiero decir que una encuesta que se hizo de dos modos. Primero hay un panel, ¿cierto?, nacional de 1.360 personas, hombres y mujeres, por supuesto, a lo largo de todo el país, lo cual hace que esto sea representativo. Y también contactamos un panel de expertos en estos temas de seguridad, defensa, relaciones internacionales, donde tenemos ex cancilleres, ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, tenemos diplomáticos, tenemos académicos, tenemos periodistas de nivel, líderes de opinión, y todos ellos también dieron su parecer, y eso nos permitió sacar algunas conclusiones interesantes. Coincidencia en algunos lados, divergencia en otros. Entremos en lo que es la encuesta, la primera parte que voy a exponer de política exterior. Aquí hay unos datos, un poco la ficha metodológica, no me voy a detener ahí, pero ustedes pueden consultarlo. El margen de error está en el orden del 2,66%. En materia de política exterior, una de las primeras cosas que hicimos fue preguntarle a la gente y los expertos cuáles deberían ser los objetivos de política exterior, y dentro de una lista que los valoraran como muy importantes, no tan importantes y más importantes. En este caso encontramos la siguiente respuesta. En el caso de la población general, muy interesante, vemos que son, en este caso estaba por las barras azules, vemos que hay como objetivo de política exterior una preocupación muy importante por incluir el combate al narcotráfico.
Esto es sorprendente porque Chile no es un país que tenga grandes niveles de violencia, ni tampoco un gran productor de droga, ha sido más bien identificado a lo largo del tiempo como un país más bien de tránsito, pero esto muestra que hay una preocupación de que la política exterior se haga cargo de este tipo de problemas de forma más activa, así junto con la protección de las fronteras y la regulación de la inmigración irregular. También aquí vemos un contraste importante porque en el caso de los expertos, que también tienen una preocupación por el narcotráfico, eso hay que destacarlo, vemos que ellos, por ejemplo, en materia de objetivo política exterior, prefieren una política exterior muy enfocada en materia comercial, en lo que es la proyección al Asia-Pacífico, en la defensa de los intereses marítimos y en la promoción del libre comercio que ha permitido crecer Chile en estas últimas décadas, lo cual es consistente con una historia de éxito que se ha dado en la materia porque el país ha podido efectivamente integrarse al mundo y tiene TLC, ¿cierto? Con más del 90% del PIB del mundo, es una forma de presentarlo, y en esa materia hemos sido innovadores y un camino recorrido, exitoso y que vale la pena seguir transitándolo. Luego preguntamos a la gente y a los expertos si ellos consideran que Chile tenía que tener un rol proactivo en materia de asuntos internacionales o globales, y esto sobre todo cuando hay un contexto de duda sobre la globalización y cuando la verdad Chile desafortunadamente no pudo realizar la PEC ni la COP25, que eran dos vitrinas excelentes para mostrar al país a nivel internacional, ¿cierto? Y consolidar la reputación que se había ido granjeando durante mucho tiempo. Y en este sentido, curiosamente, la gente sí quiere que Chile siga teniendo un rol internacional proactivo, que siga, ¿cierto?, hablando, que no sea un mero espectador, pero eso también supone desafíos. ¿Y cuáles son esos desafíos? Evidentemente, tener una política exterior con un contenido, ¿cierto?, original y que con objetivos claros y intereses nacionales bien definidos. En el caso de Sudamérica, que es nuestra región más inmediata, cuando hicimos esta misma pregunta, también vemos que en el caso sudamericano, la gente también quiere tener un rol quiere que Chile tenga un rol proactivo. Aquí ustedes lo ven, en los expertos 84,4% y 77,7% de la población general, y esto es lo que ha venido haciendo Chile en cierta medida a través de últimamente la creación del bloque Prosur, que la verdad, más que un bloque propiamente tal, es una plataforma, ¿cierto?, de trabajo que, por ejemplo, se reactivó a propósito de la emergencia desatada por el coronavirus. Entonces, la Alianza Pacífico, si bien trasciende Sudamérica, porque llega hasta México, también está Perú, ¿cierto? Está Colombia ahí. Entonces, vemos aquí por lo menos una demanda de un rol proactivo en esta materia. En otro aspecto, eso sí, preguntamos a la gente y a los expertos, por supuesto, ¿cuál era su percepción si la globalización había sido buena, había sido mala? Y en este sentido, en Chile, por lo menos a nivel de población general, se repite un patrón que está en todos los países, que tiene que la gente, el público en general, no percibe que la globalización haya sido tan buena, sobre todo en su plano económico para ellos. Y esto a pesar de que muchos están disfrutando los beneficios de la globalización. Por ejemplo, el hecho de que tengamos teléfonos celulares, ¿cierto?, baratos y que podamos, inteligentes ahora, y que podamos conectarnos con muchas personas al mismo tiempo, en tiempo real, eso es producto de la globalización. Que podamos comerciar con el resto del mundo, que podamos proyectarnos, eso es producto de la globalización. Y en este sentido, las élites o los expertos sí tienen una muy buena percepción, y esto, patrón, si ustedes hacen esta misma encuesta, o yo he visto encuestas similares en Europa, Estados Unidos, más o menos se repite. Y eso tiene que ver con la capacidad también de las élites de defender la globalización y sus beneficios, ayudar a repartirlo mejor y promoverlo mejor entre la gente. Ahora, sobre todo cuando hemos tenido algunos tropiezos, un estallido social de por medio y evidentemente surgen oportunidades para mejorar el desempeño del país en algunas áreas, hay mucha gente que está mencionando nombres, ¿cierto? Y en este caso, lo que hicimos fue preguntarle a la gente qué países podrían servir de modelo para Chile en esta actual coyuntura. Y no dimos una lista de países, eso lo quiero dejar muy claro, sino que le preguntamos a la gente, dijimos, mención espontánea, usted el país que se le viene a la cabeza. Y en ese sentido, el país que apareció primero es Estados Unidos, con un 12%, la verdad que siempre ha sido un modelo tradicional para la sociedad chilena, sobre todo a partir de mediados del siglo XX, diría yo. Pero tiene un 12%, lo que tampoco es tan contundente, y la verdad que aquí uno ve una dispersión bastante amplia que va cayendo, ¿cierto? Y hay unos niveles de fragmentación que ni aparecen aquí en la tabla,
Pero lo que es importante ver aquí es que hay muchos países europeos, por ejemplo, que tienen como característica, al igual que Estados Unidos, que son democracias liberales, son economías abiertas al mundo, son países que basan su desarrollo en el respeto al Estado de Derecho y la confianza, que es muy importante en este sentido. Y que en algunos casos, en el caso de los países europeos, ¿cierto? Finlandia, Suecia, Suiza, Alemania, Australia, Noruega, por ejemplo, que aparecen ahí, ellos tienen, por ejemplo, en materia de educación y salud, tienen un rol del Estado un poquito más grande, ¿cierto?, que países como Chile, y eso es porque han decidido que lo pueden resolver ese tipo de aspectos en forma colectiva más que en forma individual. Ahora, cuando le preguntamos a los expertos, esta dispersión que veíamos antes se resuelve bastante bien en favor de dos países, claramente. Uno, Nueva Zelanda, y eso es claro, los expertos, y en este sentido el ministro Briones, el ministro de Hacienda, parece estar enfocado y ha llevado un poco el liderazgo en esa materia de promocionar este país en Chile, y Nueva Zelanda aparece contundentemente con 42%, pero después interesante viene Australia, o sea, países que están en un mismo vecindario, Oceanía como continente, pero sobre todo en el Pacífico Sur, o sea, están al frente de Chile, y aparte son países que han experimentado procesos de desarrollo más bien recientes, igual que nosotros, son sociedades, ellos bastante inclusivas, que progresan gracias a la exportación de materias primas por vía marítima, con lo cual la verdad que hay bastantes puentes naturales y sintonías con lo que puede ser Chile o lo que quiere ser Chile para mejorar, y yo creo que podemos buscar bastantes convergencias si no lo proponemos. Y en este sentido, ya que estamos hablando de países que están instalados en el Pacífico Sur, preguntamos justamente un poco sobre la identidad de Chile. En general, el tema de la identidad de Chile a nivel internacional se ha tratado de distintas formas, pero una forma recurrente ha sido de hablar de cierto excepcionalismo. Y eso está en libros de historia, está en la encuesta, como la encuesta del Bicentenario de la Universidad Católica, que se muestra que la gente se siente que Chile es algo un poquito diferente a lo latinoamericano, pero ¿qué es eso diferente? Bueno, preguntamos qué tal si Chile se proyecta como un país del Pacífico. Técnicamente lo es, con más de 4.300 kilómetros de costa, una posesión en Oceanía, ¿cierto? Aparte una zona económica exclusiva inmensa y con más de 27 millones de kilómetros cuadrados de área de responsabilidad marítima. Y la verdad, si uno suma los de acuerdo y muy de acuerdo, a nivel de los expertos es bastante claro, pero la población general, si bien hay un muy de acuerdo que es 30%, el de acuerdo es 25%, eso suma más que 50%, y en este sentido es interesante plantearlo como idea, la posibilidad de crear una proyección, una identidad de Chile en torno al Pacífico, que por lo demás está siendo el centro de gravedad de los asuntos mundiales hoy día, con las economías más dinámicas, con los centros tecnológicos, también con las Fuerzas Armadas más desarrolladas, también hay que decirlo, y en este sentido hay una sintonía, ¿cierto?, tanto en los modelos como en la posibilidad de construir una identidad en torno a un área geográfica. Luego hicimos una pregunta que puede ser incómoda para algunos, lo reconocemos, pero hicimos una lista de países. En esto siempre hay gente que va a decir que faltó un país, que sobró otro, pero bueno, sería inconducente poner 200. Y por otro lado, elegimos países que por supuesto tienen condiciones de vecindad, condiciones de potencia, ¿cierto? O que pueden servir de modelo de referencia. Y en ese sentido vimos que es bastante claro esto, y esto se va a repetir para los expertos también, de que China y Estados Unidos son los principales socios de Chile. Esto, sobre todo en materia comercial, es bastante evidente. En el caso de Estados Unidos tiene una condición de socioseguridad que también es muy relevante, pero cuando le preguntamos que otros países tienen condición de socio, ahí vemos que en tercer lugar, en el caso de la población general, aparece Japón. Esto tiene una lógica comercial, es la tercera economía del mundo, y además hay lazos históricos de Japón que trascienden más de 100 años, de un siglo. Aparte hay conexiones también hasta de tipo telúrico. Ustedes saben, cuando tiembla en Japón, a veces la ola llega para acá y viceversa. Entonces, la verdad, parece que se ve una conexión con la sociedad japonesa que sigue siendo interesante y es quizás nuestro socio más antiguo en Asia. Y eso es valorado por la gente. Y ahí aparece ya en cuarto y quinto lugar, Brasil, muy importante socio, la economía más grande, ¿cierto?, de América Latina, igual de Sudamérica por lejos, y España, ¿cierto?, nuestro referente cultural en Europa y madre patria, al fin y al cabo. Ahora, y aquí está consolidado la comparación con los expertos no dudan que Estados Unidos
es el principal socio comercial, en eso está mucho más grande que la barra azul que habla de la población general. China también figura muy importante, por eso les decía que están 1 y 2 en ambas tablas, pero ahí cuando vemos los que siguen, es muy interesante que aparezca Colombia, que es un país con el cual se ha hecho una relación bastante cercana, donde ha habido coordinaciones importantes en lo que es materia de política exterior, especialmente a través de la Alianza Pacífico, un país con el que no se comparten fronteras, eso valga decirlo, y en este sentido otro país con el que no se comparte frontera y que aparece en quinto lugar es Brasil, al igual que para la población general, o sea, Brasil está entre los primeros 5 países que consideramos socios, y es una muy buena noticia, yo creo, para Brasil. Y en cuarto lugar aparece el Reino Unido. Esto es bien interesante porque el Reino Unido quizás ya no está entre nuestros principales socios comerciales, como lo estuvo en alguna época, la del salitre, por ejemplo. Está en ese sentido los países asiáticos, ¿cierto? China, Japón, Corea del Sur están mucho más arriba. Pero se lo ve como el país europeo más cercano y eso habla de una relación profunda, por lo menos en materia de expertos, y una mirada profunda en lo que es la importancia de la relación con el Reino Unido y que eso es algo muy interesante que explotar. Y de hecho estamos cooperando con el Reino Unido en muchas áreas como científica, en áreas de seguridad y en áreas de cambio climático. O sea, eso habla que tenemos una relación que va más allá de lo comercial hace mucho tiempo. Y en esta segunda parte, concluyendo lo que es política exterior, ustedes van a poder detenerse en los resultados y verlo en la página web. Les lo dejo ahora con John Griffiths, que va a exponer la parte de seguridad y defensa. Muchas gracias. Bien, muy buenos días a todos. Gracias, Juan Pablo, por el pase. Bueno, en el ámbito de seguridad y defensa, lo primero que tendríamos que decir es que si uno tiene en consideración cuál es el objetivo del Estado como forma de organización política, tendría que coincidir que está dedicado a 3 grandes cosas: la seguridad, el desarrollo y el bienestar. Sin embargo, durante gran parte post-Guerra Fría, el orden internacional, de una u otra forma, estuvo capitalizado por una variable económica. Y hemos descubierto con los años que la variable seguridad ha llegado y es una variable que junto a la económica y a la tecnológica van a definir el escenario geopolítico y geoestratégico, o ya lo están definiendo a nivel internacional. Entonces, una primera consideración es sobre lo relevante de los temas de seguridad en el escenario internacional y también, evidentemente, en el interno. De allí que, como Athena Lab, nos decidiéramos a preguntar cuáles son estas amenazas cruciales a la seguridad que se visualizan, a la seguridad nacional. Y aquí los expertos, digamos, de una u otra forma, y el público en general, tuvieron opiniones coincidentes, yo diría, respecto de destacar lo relevante o importante del narcotráfico y el crimen organizado y el impacto que eso está teniendo en nuestro país. Quizás no tenemos la situación de seguridad de otras áreas o regiones, pero que aparezca hoy día nos permite, creo yo, desarrollar todas las medidas precisamente para su neutralización. Y aquí, mientras los expertos destacaban con un 69%, el público en general, esta variable de narcotráfico y crimen organizado la valoraba con un 79%. Los expertos también señalaron a continuación que perciben fundamentalmente amenazas en el ámbito cibernético, en el ámbito del ciberespacio, la pérdida de acceso a fuentes de energía. Bueno, tiene mucha lógica dado que la matriz energética de Chile es altamente dependiente. Y también aparece en forma curiosa la agresión de un Estado rival como elemento tradicional, digamos, del empleo de la fuerza. Pero adicionalmente, el público en general señala variables como cambio climático, pandemia y desastre natural. Bueno, esto es muy explicable porque evidentemente el público en general, sin ningún lugar a dudas, también tiende a destacar o a percibir como una amenaza a la seguridad lo que más le afecta, y lo que afecta su sobrevivencia. Y de allí que entonces esta variable, como las pandemias, el cambio climático, los desastres naturales, haya sido destacada por ellos también como relevante. Con todo,
creo que ambos, expertos y público en general, adhieren a una noción de seguridad bastante amplia. Y ese es un tema que arroja y refleja nuestra encuesta y que nos debe hacer reflexionar respecto de qué medidas se pueden adoptar para ser más eficientes en este ámbito. Una segunda pregunta tuvo que ver con el interés nacional. ¿Cuáles son los aspectos que se consideran vitales o imprescindibles o importantes para el interés nacional? Y aquí también hay una clara preferencia por la mantención de la integridad del territorio nacional. Cuando hablamos de esta mantención de la integridad, nos referimos a los aspectos terrestres, marítimos y aéreos que dan forma al concepto de la mantención del territorio nacional. Entonces nos estamos refiriendo de la perspectiva de defensa, englobando evidentemente el aporte que hacen cada una de las instituciones de las Fuerzas Armadas. Y eso figura clara y nítidamente en la encuesta, con un 92% para expertos y un 63% para el público en general. También está la mantención de la independencia política, y eso tiene que ver con la supervivencia, ¿cierto?, del Estado como forma de organización política, lo que los expertos catalogan con un 88%. Y en tercer lugar, dentro de los expertos aparece el control de los mares de Chile, y creo que esta es una variable que también refleja, de una u otra forma, que la condición geopolítica de Chile tiene que incluir, evidentemente, por los 4.200 kilómetros de costa, una visión respecto de el ámbito terrestre, aéreo y marítimo. Y el control de los mares se realiza con plataformas que pueden ser espaciales, aéreas, terrestres y, por cierto, marítimas. El público en general, ahora bien, coloca en primer lugar, y creo que esto puede haber estado influenciado por la coyuntura, a fortalecer la cohesión social y unidad de la población. Lo valora en un 66% y lo pone en el primer lugar. Como la encuesta se hizo en marzo, yo creo que es evidente que hay una cierta influencia de lo que hemos vivido en los últimos meses. En segundo lugar, pone la mantención de la integridad territorial, o sitúa la mantención de la integridad territorial, y en tercer lugar, la mantención de un nivel de seguridad que posibilite el desarrollo. Esto en el público en general lo sitúa en un tercer lugar y lo encuentro muy interesante porque de una u otra forma es el reflejo de que el público en general entiende que la seguridad y el desarrollo van de la mano, que son dos variables íntimamente relacionadas y que hoy día en el escenario internacional siempre se ha potenciado, pero se potencian más que nunca. Por lo tanto, en toda estrategia que se pueda prever, la variable de desarrollo, la variable económica y la variable de seguridad tienen que estar en el análisis, y este es un muy buen hallazgo. A continuación, preguntamos sobre las tareas fundamentales de las Fuerzas Armadas, porque está muy claro que las tareas de las Fuerzas Armadas están señaladas en nuestra Constitución política, ¿cierto? Están para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional, como lo define el artículo 101 de la actual Constitución política. En este ámbito, preguntamos por la defensa de la soberanía, y nuevamente, cuando hablamos de soberanía, nos referimos a todas las dimensiones, digamos, la terrestre, naval y aérea, y es más, uno podría hoy día agregar, sin equivocarse, una dimensión espacial, aun cuando es parte del derecho internacional, pero una dimensión también en el ámbito del ciberespacio. Entonces, es todo este ámbito. Y eso se sitúa en el primer lugar, lo que habla de la esencia de la misión de las Fuerzas Armadas. En segundo lugar, y esto es interesante, en el ámbito de los expertos, aparece la vigilancia y protección de fronteras. Da la impresión de que las fronteras es un aspecto relevante y se percibe tanto en el nivel de expertos como en público general. Y la ayuda en caso de desastres naturales, que viene esto a confirmar lo que es una tendencia que lleva décadas, respecto de que las Fuerzas Armadas no pueden estar ajenas a emplear sus capacidades únicas, por lo demás, en tratar de mitigar el impacto de este tipo de fenómenos. Aquí hay plena coincidencia también entre los expertos y la población general, defensa de la soberanía, vigilancia y protección de fronteras, ayuda en casos de desastres naturales,
Y el dato relevante para nosotros es que de una u otra forma viene a confirmar las áreas de misión definidas para las Fuerzas Armadas y la política de defensa, que son 5, las voy a mencionar solamente: defensa, ¿cierto?, que es el core business; la emergencia y protección civil, que estamos hablando del tema de las catástrofes; la cooperación internacional, las operaciones de mantenimiento de la paz, que están destinadas a generar estabilidad que el país requiere además para su desarrollo; 4, contribución al desarrollo; y 5, la seguridad e intereses territoriales. Así que en ese ámbito creo hay importantes hallazgos que confirman que de una u otra forma las Fuerzas Armadas están con estas 5 áreas de misiones desempeñando las funciones que la ciudadanía de una u otra forma reconoce. Ahora bien, cuando se pregunta por las Fuerzas Armadas efectivas y profesionales como parte constituyente del Poder Nacional, creo que el segmento de expertos y la población general valora, aprecia tener Fuerzas Armadas efectivas y profesionales. Porque sin duda, el tener Fuerzas Armadas de calidad va a beneficiar al país tanto a nivel internacional como en el cumplimiento de las distintas misiones que ya se están visualizando en el ámbito nacional. De allí que esta sea una noticia que nos alegra, por cuanto además, si uno suma otras encuestas, da al nivel de percepción y valoración que se tiene en las Fuerzas Armadas, no podemos sino alegrarnos de que estas instituciones estén bien catalogadas, estén bien valoradas, porque creo que si las instituciones de nuestro país se aprecian y se valoran, es una muy buena noticia. Así que en este ámbito, creo que este es un hallazgo que es relevante y que es importante para las Fuerzas Armadas y para la función defensa. Ahora bien, en la última pregunta consultamos sobre el gasto militar en Chile, que lo situamos en 1.9 del PIB. Si uno compara el promedio en Latinoamérica es de 1.74. Si uno compara el tema a nivel europeo, está cercano al 2%. Aquí el hallazgo más importante es que mientras los expertos estiman que es adecuado en un 72%, el público en general lo estima alto con un 54%. Con un 54%. Entonces aquí creo que a futuro vamos a tener que ver bien cuál es la noción de lo adecuado, de lo alto. Lo importante es que ya tenemos la información, y esto es muy importante porque si las Fuerzas Armadas están cumpliendo funciones o misiones más allá del rol específico de defensa de la soberanía, la pregunta es, bueno, el presupuesto para cumplir otras misiones va a tener que ser el adecuado, y eso va a tener una directa influencia en cómo vamos a medir el gasto militar, o qué metodología vamos a usar, y qué medios van a ser puestos a disposición para que las Fuerzas Armadas puedan cumplir en forma más eficiente con las nuevas misiones. Finalmente, a continuación, vamos con Juan Pablo Toro, nuestro director ejecutivo, pasar a revisar las conclusiones y recomendaciones finales de nuestro estudio. Muchas gracias, John, por tu excelente exposición. Y ahora, tal como les decía John, vamos a compartir con ustedes a modo de reflexiones finales ciertos puntos. Nosotros siempre como centro estudio nos hemos planteado como un centro estudio en acción. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros sobre la información que trabajamos siempre tratamos de generar propuestas o cursos de acción que ayuden, ¿cierto?, a hacer de este Chile un Chile más próspero, más seguro y libre, por supuesto, y sobre todo a la construcción de una aspiración nacional común y compartida. Hay que recalcarlo, especialmente en estos tiempos de pandemia, que nuestros mayores éxitos como país siempre se han dado cuando hemos estado unidos como nación. Y en este sentido, unas conclusiones que nos despertó la encuesta: uno, la verdad que se ve, si sobre todo la gente está viendo un rol activo de su país en materia internacional, tanto regional como global. Chile puede jugar un rol, ¿cierto?, de hacer un poco de offshore balancing, o sea, hacer de este país que busca
equilibrar y conectar también a la vez distintas áreas o regiones del mundo, ¿cierto? Por ejemplo, el Asia-Pacífico con Sudamérica, este fue un país que fue quizás innovador a la hora de buscar cierto comercio con el Asia-Pacífico hace 40 años y una beta que ha explotado y muchos países lo están siguiendo en ese camino. Y esto puede volverse algo mucho más claro a nivel conceptual de generar los instrumentos diplomáticos y militares para jugar este rol de un país que busca los equilibrios a la distancia. Y también a la vez servir de un nodo, ¿cierto? O puente, como se ha dicho, país puente, eso no es nuevo, pero un nodo especialmente de conectividad global, lo cual requiere tener la infraestructura para eso, pero es muy importante hoy día la construcción de infraestructura en materia portuaria, en materia, ¿cierto?, de datos a través de cables de fibra óptica y redes, para hacer este país, ¿cierto?, un hub en la región, dadas sus condiciones de estabilidad, que pueden haberse un poco visto complicadas, pero condiciones económicas y que al final comparativamente son bastante buenas para lo que ofrece el panorama de Latinoamérica. Otro tema que también surge aquí, que tiene que ver con los socios que vemos nosotros, es que la verdad yo creo que una de las grandes, y creemos nosotros que una de las grandes preguntas de la política exterior chilena es cómo va a poder navegar entre dos potencias que son Estados Unidos y China y que están protagonizando hoy día un patrón creciente de tensión, que no solo se manifiesta por las acusaciones, dudas que han surgido sobre el manejo de la pandemia del coronavirus, sino también hay una guerra comercial en curso que no ha amainado, también tenemos disputas en el campo tecnológico y también en materia de seguridad. Y cuando tenemos estos dos gigantes entrando en un curso de tensión, esperamos no de colisión, la verdad es que Chile va a tener que saber cómo buscar su propio camino y poder jugar su propio juego, entendiendo que cuando hay grandes disputas, los países medianos o pequeños, pero más bien medianos, creemos en el caso de Chile, por muchas condiciones que son no solo geográficas, pueden tal vez buscar una proyección propia en materia de la construcción de su alianza o cómo diversifican su comercio hacia el resto de Asia, entendiendo que el futuro va a ser asiático, ¿cierto? Y que la seguridad también se va a jugar en el campo del Pacífico. Y eso me lleva al tercer punto, antes de pasar a los que va a desarrollar John, que tiene que ver con la construcción de una identidad en torno al Pacífico, ¿cierto? Como la plataforma que nosotros escogemos prioritariamente para conectarnos con el mundo, no exclusivamente. Chile va a ser un país latinoamericano y sudamericano siempre, porque no se puede mover geográficamente, incluso a pesar de los terremotos, no se mueve centímetros nomás. Entonces, pero no son identidades excluyentes y la identidad del Pacífico sí tiene un atractivo porque es una región que hoy día muestra un dinamismo y las condiciones de desarrollo, muchos países del Pacífico se parecen más a las condiciones de desarrollo que ha mostrado Chile y por lo demás muchos de los modelos que están siendo tomados como referentes se encuentran ahí y vuelvo a Nueva Zelanda y Australia. John, por favor. Gracias, Juan Pablo. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Gracias, Juan Pablo. Bien, dentro de las reflexiones finales, con Juan Pablo hablamos de que es importante visualizar que el país pueda transitar una nueva arquitectura y cultura de seguridad. Antes de referirme en lo específico a qué entendemos por una nueva arquitectura y cultura de seguridad, quiero mencionar que si tenemos las siguientes premisas en cuenta, y esto lo hemos conversado aquí en el ámbito de Atina Lab. Primero, que el país requiere pensarse estratégicamente. Primera premisa. Segunda premisa. Si es necesario que el país coordine hoy día los esfuerzos gubernamentales y ministeriales e instituciones en forma eficiente, tenemos una segunda premisa. Si adicionalmente es necesario darle coherencia a las distintas estrategias sectoriales, cuando todas ellas tienen que ver con un fenómeno común, tendríamos otro factor, otra premisa importante. Si a ello agregamos desde la perspectiva económica el eficiente uso de los recursos, que es un aspecto relevante o importante y hoy día más que nunca, porque al final del día no es la estrategia la que guía los recursos, sino que son los recursos disponibles los que definen la estrategia. Si adicionalmente
tenemos en cuenta que el Estado, como forma de organización política, y el gobierno tiene que emplear sus instrumentos de poder en forma eficiente y coordinada para estar en condiciones de accionar en este escenario internacional y no de reaccionar, y si adicionalmente visualizamos que estamos en un contexto volátil, incierto, cambiante y ambiguo, con fenómenos disruptivos que están apareciendo cada vez con mayor intensidad, lo que obliga a un proceso de toma de decisiones muy particular, es que creemos que una de las formas, teniendo en cuenta estas premisas, de poder aportar es la definición de una nueva arquitectura de seguridad, como la tienen los grandes países desarrollados, algunos de mucho tiempo atrás, el año 47, en el caso de Estados Unidos, pero en el caso de Gran Bretaña, el año 2010, formalmente al menos, con una arquitectura y adicionalmente con una estrategia de seguridad, o lo que hizo España. En este aspecto, queremos mencionar que, a juicio nuestro, la arquitectura de seguridad es previa a la estrategia de seguridad, porque si no podemos contar con la mejor estrategia de seguridad del mundo, pero no tiene el organismo, la arquitectura, la infraestructura, el cuerpo en donde va a operar. Entonces, de allí que es muy importante, la estrategia no opera en el vacío, opera en una arquitectura, en una institución. Y esa arquitectura Chile hoy día debe visualizarla. Y debe visualizarla porque los eventos del escenario internacional están demandando que así sea. Adicionalmente, con esta arquitectura de seguridad que en Athena Lab hemos pensado y hemos propuesto en los distintos documentos que hemos trabajado, creemos que también debemos fortalecer una cultura de seguridad y defensa. Una cultura de seguridad y defensa fundamentalmente en el ámbito académico, porque a mayor cultura de seguridad y defensa, mejor van a ser la toma de decisiones de las autoridades políticas en los distintos niveles o de las autoridades de nuestro país en estos ámbitos. Por lo demás, una mejor cultura de seguridad y defensa beneficia directamente la relación político-militar y la relación militar y civiles. Entonces creemos que aquí esta cultura de seguridad hay que empezar a formarla. Y aquí hacemos un llamado a las universidades y centros de estudio académicos en general a profundizar los ámbitos de la seguridad y defensa como una disciplina a ser estudiada y como por lo demás lo es en la mayor parte de los países desarrollados, donde figuran este ámbito de estudios. Habiendo dicho eso, paso también a señalar que esta arquitectura de seguridad y cultura, nosotros insistimos que es beneficiosa para el país porque va a permitir lo que hoy día se conoce en la literatura como el enfoque de todo el gobierno, a whole of government approach en inglés, y que da cuenta de este proceso interagencial en el cual están involucrados muchos organismos. Para ello pongo un ejemplo. Hoy día con la pandemia tenemos a muchos ministerios preocupados de coordinarse. Pero también tenemos instituciones del Estado involucradas en una coordinación muy fina. ¿Se agota allí la coordinación? No, porque también es muy importante el papel y rol de la empresa privada, de los ciudadanos, en ser parte de la solución a los problemas. Entonces, cuando estamos diciendo que queremos tener una arquitectura de seguridad, es porque queremos ser eficientes en este enfoque de proceso interagencial completo para poder abordar los fenómenos que hoy día son interdisciplinario, multidisciplinario y transdisciplinario. Finalmente, uno de los hallazgos es más y mejor diálogo de defensa y relaciones exteriores. Creemos que defensa y relaciones exteriores, en este contexto de aproximación a un mejor relacionamiento entre las instituciones, podríamos partir por defensa y relaciones exteriores profundizando esta relación, para poder desde allí formar un núcleo al cual se pueda ir plegando otras instituciones y otros organismos. Pero para ello es fundamental tener la arquitectura de seguridad. Ahora, con todo, creemos que en el ámbito de defensa, la encuesta nos dice, mire, está muy bien, existen tres dimensiones, la terrestre, la naval y la aérea, siendo las tres importantes
No hay una más importante que la otra. Son las tres relevantes para nuestra seguridad y nuestra defensa nacional. La dimensión terrestre, la naval y la aérea. Y entre ellas se complementan permanentemente. Y eso es lo que nosotros hemos querido destacar acá. Sobre lo valioso que es la sinergia de estas tres instituciones. Y las debemos visualizar como caballos de tiro, por colocar un término más coloquial, y no como una competencia de carreras. Estos son todos los que estamos aportando, porque en este ámbito de la defensa existe un solo lugar en el podium, y es el primer lugar. Entonces eso amerita que nos coordinemos de la mejor forma para buscar la estrategia que nos haga ser más eficientes y eficaces. Pero la ciudadanía nos está diciendo en la encuesta, pero también tienen que preocuparse de dos dimensiones nuevas, que es el ciberespacio y que es la dimensión espacial, aun cuando está sujeta a la legislación internacional, como todos sabemos. Pero Chile hoy día ya tiene capacidad espacial. Eso está en el ámbito de la Fuerza Aérea, ¿verdad? Y lo relevante es que esta ya no es una capacidad solamente puesta al beneficio del ámbito estratégico, sino que está en el ámbito estratégico, en el ámbito operacional y en el ámbito táctico. Entonces también debemos visualizar cómo vamos a abordar estas nuevas dimensiones como país y qué capacidades vamos a construir en estos ámbitos, porque sin ningún lugar a dudas los conflictos del futuro van a estar dados en lo terrestre, lo marítimo, lo aéreo, lo espacial y el ciberespacio, siendo esta última dimensión la única creada por el hombre y la cual está evolucionando a un ritmo muy vertiginoso. En definitiva, con esto creemos que, y finalmente para concluir, los aspectos económicos, los aspectos tecnológicos, los aspectos de seguridad van a ser las variables que van a marcar, sin ningún lugar a duda, con fuerza, los escenarios geopolíticos y estratégicos en el corto plazo. Con esto termino, Juan Pablo. Fernanda. Bueno, muchas gracias, John y Juan Pablo, por el interesante análisis que hemos hecho esta mañana. A continuación leeré algunas de las preguntas que nos han enviado durante las presentaciones, y recordamos que si quedan algunas preguntas pendientes, vamos a dejar los canales de contacto de Athena Lab al final. Luis Farías pregunta, dice, es evidente que existe una brecha importante entre lo que perciben los expertos, que de alguna forma representan la élite de nuestro país, y lo que percibe la población general en materia tan importante como los beneficios de la globalización y otros. ¿Cuáles serían, según ustedes, las causas de esta brecha y cómo los actores que representan a los expertos podrían contribuir a disminuir esta brecha? Bueno, muchas gracias por la pregunta, Luis. Yo creo que, ¿qué explica la brecha? Un problema de comunicación. Yo creo que ha habido un problema, puede ser un problema de comunicaciones que lo explique. En ese sentido, Beatriz Corvo, que aportó con un comentario en nuestro estudio, lo identificó rápidamente. Y en eso tiene que ver cómo lo que perciben los expertos, ¿cierto?, puede estar influido por su formación, por su experiencia, sin duda, y lo que percibe la gente también está influido por eso, pero ¿por qué no se están comunicando? La política exterior, la verdad, que surge de un proceso bastante complejo, o sea, no puede construirse tampoco en torno a una encuesta. Esto sirve, pero no es, obviamente, el insumo final. Pero ahí pueden trabajarse mucho más los puentes de comunicar y también de hacer este tipo de ejercicios, justamente para saber qué es lo que le preocupa a la gente en materia de política exterior, y por eso ojalá esto abra muchos estudios más. ¿Y qué se puede hacer? Justamente es aterrizar la política exterior a efectos prácticos. De alguna manera se está haciendo. Por ejemplo, vemos lo que ha sido la repatriación de los chilenos que están en el extranjero y que no pueden viajar fácilmente producto de las cuarentenas y restricciones a los viajes que hay por el coronavirus, y ahí vemos una Cancillería que está actuando, que está en acción y que está atendiendo objetivos concretos. También creemos que en este sentido la diplomacia pública, que es se está desarrollando muchísimo y tenemos algunos jóvenes expertos en esta materia en Chile que están trabajando en esa área, también es un campo muy fértil para buscar mayor sintonía entre los expertos y
el público general en materia de política exterior, y también las herramientas digitales, en el sentido de la diplomacia digital, que también es un campo nuevo, es otra herramienta que se puede aplicar para tratar de unir ciertos objetivos, intereses, y por esto una encuesta de percepciones. Y justamente en las percepciones que tú bien identificas hay alguna diferencia, y en el caso de la globalización se expresa de forma bastante abrupta. Gracias, Juan Pablo. José Miguel Ursúa pregunta si los ataques cibernéticos son la segunda mayor amenaza según la percepción de los expertos. ¿Tenemos una preparación de clase mundial al respecto? Bueno, muy interesante la pregunta. Solamente comentar antes de entrar a responderla que la diferencia de opiniones entre expertos y público en general también, al menos de la perspectiva de seguridad y defensa, se da precisamente por esta falta de conocimiento en general y de cultura de seguridad y defensa. Entonces, de allí que nuestro llamado a que en el ámbito académico esto tenga una mayor difusión es muy relevante para que los futuros líderes del país estén familiarizados con este ámbito, y el público en general también, de tal suerte que vayamos generando determinados consensos en la perspectiva de seguridad y defensa. Habiendo dicho eso, el ámbito ciber sí es un ámbito que aparece como una preocupación de los expertos muy relevante, muy importante, y el gobierno, entiendo, está llevando adelante a cabo una estrategia para fortalecer este ámbito. Creo que en lo inmediato se están fortaleciendo determinadas capacidades para poder tener dentro de todo una capacidad defensiva respecto de los ataques que se realizan en esto, porque todos sabemos y entendemos que este no es un ataque solo al ámbito del ciberespacio computacional, sino que hoy día el ámbito ciber tiene la capacidad de destruir infraestructura crítica. Y eso es lo relevante. Recordemos que una planta de enriquecimiento de uranio en Irán fue destruida por un virus, de Stuxnet, y la planta se denomina Natanz. Y allí este hecho en la literatura rescatado como el primer evento en donde se destruye infraestructura crítica. Usted podría pensar el sistema eléctrico de cualquier país. Entonces es un tema relevante e importante, y entiendo que el gobierno está desarrollando los mejores esfuerzos en este ámbito. A futuro, probablemente vamos a ver unidades dentro del ámbito de las Fuerzas Armadas también en forma específica dedicadas a este ámbito, como otros países han creado los comandos del ciberespacio, las fuerzas de ciberespacio, me refiero a Alemania, Estados Unidos, Gran Bretaña, etc. Pero creo que hoy día el tema está instalado en las autoridades y están haciendo, creo yo, el mejor esfuerzo de acuerdo a los medios que se disponen para poder estar en mejores condiciones de enfrentar esta amenaza. Muchas gracias, John. Roberto Valle pregunta, ¿qué desafíos comunes observan en Chile, Nueva Zelanda y Australia en el Pacífico? ¿Cómo desarrollar una visión de Estado de Chile hacia el Pacífico cuando nuestros desafíos políticos hoy están puestos en nuestro problema social? ¿Son excluyentes, complementarios, o tenemos que resolver uno primero que otro? Sí. Gracias por la pregunta. La verdad, desafíos comunes que tenemos nosotros con Australia y Nueva Zelanda son, uno, de construir sociedades inclusivas, donde ellos están mucho más avanzados y por eso pueden servir de modelo, pero también tenemos desafíos comunes en materia de seguridad. Por ejemplo, estamos, para nuestros países, nuestro principal socio comercial es China, y nuestro principal socio de seguridad es Estados Unidos, y eso es manejable hasta ahora, pero está ahora cada vez siendo más difícil de lidiar con ese aspecto, porque hay una tensión creciente, como lo decía en la primera parte. Entonces, por ejemplo, podemos ver qué están haciendo ellos, podemos qué vamos a hacer nosotros, o por ejemplo, en el Pacífico Sur, que tenemos un área común, y en la Antártica, ojo, tenemos también proyección antártica y no tenemos reclamaciones superpuestas como con otros países, podemos desarrollar, por ejemplo, con estos países algún tipo de alianza, ¿cierto?, en materia
de proveer seguridad marítima para mantener estable el Pacífico Sur y también en torno al desarrollo científico de la Antártica. Entonces, la verdad que hay bastantes áreas de cooperación. Sin duda tenemos que resolver, ordenar la casa, ¿cierto?, antes de construir una aspiración nacional, pero eso es parte de, o sea, la globalización no se va a detener por la pandemia, quiero ser muy claro con eso. La globalización va a continuar y gran parte de la solución a la pandemia depende de la globalización. No hacer que este mundo se va a desconectar, esa es la idea de la ciudad amurallada medieval, no tiene sentido, es un anacronismo. Entonces, nosotros tenemos, sobre todo si la gente quiere que su país sea proactivo en asuntos globales y en asuntos sudamericanos, tiene que tener un planteamiento. Eso es claro. Hay que ordenar la casa, pero también hay que tener un discurso hacia afuera y entender que el mundo no influye, pero que también tenemos que ser capaces de influir en la medida de lo posible en el mundo. Gracias, Juan Pablo. Rafael González pregunta al general Griffiths, ¿cuál es su opinión sobre el involucramiento de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico? Bien, agradezco la pregunta porque el tema del narcotráfico es un tema que preocupa al país y aparece tanto en los expertos como en el público en general. Para responder la pregunta sería necesario determinar qué vamos a entender por involucramiento. Es clave, digamos, allí en la pregunta a qué se refiere con involucramiento. Si por involucramiento entendemos que las Fuerzas Armadas en su papel de control de frontera, de control militar de frontera, estoy hablando del control militar de frontera, porque es importante mencionar que la frontera de nuestro país, estoy hablando básicamente en lo terrestre y también en lo marítimo, y por cierto, en la dimensión aérea, que son las tres dimensiones que esta amenaza puede afectar, es en lo terrestre al menos, el espacio natural en donde se emplea la fuerza. Conocer ese espacio es vital. O sea, no podríamos dejar de pensar que las Fuerzas Armadas no pueden tener un conocimiento detallado de este control militar de frontera. Porque es el espacio donde en una crisis o en un conflicto se van a emplear. Adicionalmente, no solamente esto involucra aspectos de conocimiento del área geográfica, sino que además es el lugar donde se tienen que entrenar, porque hay capacidades fisiológicas, por ejemplo en el altiplano, que son distintas a la altura del mar. Entonces, las Fuerzas Armadas tienen que tener un papel activo en el control militar de frontera, porque es el espacio, además, donde se emplean. Yo pregunto, ¿cómo no van a conocer ese ámbito en lo específico si el día de mañana hay que emplearse en alguna de estas áreas geográficas? Entonces, teniendo claro que las Fuerzas Armadas tienen, y el Ejército en lo terrestre, la misión de un control militar de frontera, la pregunta es, ¿qué va a pasar en la frontera? Porque hay distintos actores. Y el problema es hoy día que las organizaciones criminales y el narcotráfico están precisamente aprovechando los espacios vacíos por los cuales ellos circulan y llevan adelante sus ilícitos. Espacios vacíos que podrían transformarse en áreas sin ley. Y eso es lo complejo y lo delicado. Entonces allí el Estado tiene una tarea, y es cómo hacer llegar la soberanía efectiva a la totalidad de su territorio. Y la forma de hacerlo es la que señalan la Constitución, las normas y las leyes. Es decir, cada institución cumpliendo su rol constitucional y no solo el rol constitucional, sino que las disposiciones y normativa interna que regula su accionar. ¿Qué quiero decir? Cuando hablamos de coordinación interagencial, estamos hablando precisamente de que una autoridad determinada pueda coordinar a las distintas instituciones del Estado que están en su tarea de frontera. Fronteras y límites, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Servicio de Aduana, los servicios policiales,
las Fuerzas Armadas que también tienen presencia. Y por una razón adicional muy simple, que si usted tiene distintas organizaciones funcionando en una misma área terrestre, tiene que coordinarlas, porque pueden existir problemas de interferencia entre una y otra si no se sabe que están operando, ¿cierto? La Policía de Investigaciones también tiene un papel relevante en el combate contra la droga y están permanentemente en el área. Entonces, la opinión mía sobre el involucramiento de las Fuerzas Armadas, y en este caso de la Marina, que también desarrolla un rol policial, marítimo, de control de esto, es que se tienen que involucrar en forma coherente con la legislación actual, con las misiones que tienen, pero que es tremendamente importante coordinarlas. Y ese es el desafío que estamos viendo, no tan solo a nivel nacional, sino que a nivel regional en algunas partes de nuestro país. Y ello va a beneficiar, sin ningún lugar a duda, la soberanía efectiva. Ahora bien, esto no significa que las Fuerzas Armadas se transformen en organismos policiales, ¿cierto? Ni mucho menos, sino que en el ámbito de su misión estén en condiciones de cumplir lo mejor posible esta tarea. Pero para cumplir en forma eficiente esta tarea, se requieren también recursos, nuevos recursos, que son y que tienen que ver con equipamientos para poder tener un mejor control, equipamientos en el ámbito aéreo, equipamiento en el ámbito marítimo, equipamiento en el ámbito terrestre, estoy hablando de radares, de sistemas infrarrojos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para contestar y agradecer la pregunta, creo que el tema a veces se confunde un poco porque se tiende a pensar que las Fuerzas Armadas van a ir a cumplir misiones policiales al estilo de lo que vemos en otras partes. Y lo que aquí estamos diciendo es involucrarlas en una estrategia donde ellas, cumpliendo su misión, se obtenga un beneficio que es la sinergia de coordinar a todas las instituciones que tienen distintas responsabilidades, pero que operan en una misma área geográfica. Gracias. Gracias, Joan. Y vamos con la última pregunta de Jorge Robles. Dice, ¿cómo ven ustedes el proyecto de ley de inteligencia que se está discutiendo actualmente en el Congreso como parte de la arquitectura de seguridad? Bueno, agradezco la pregunta de Jean Robles, muy importante. Lo que nosotros pensamos cuando nos referimos a una arquitectura de seguridad, esa arquitectura de seguridad que el país tenga, se puede denominar Consejo de Seguridad, Comité, el nombre la verdad no importa mucho, lo importante es que concite la articulación para tener al más alto nivel de la conducción política una asesoría, una asesoría al nivel nacional, no solo al presidente, sino que a todas las autoridades de nuestro país y a todas las instituciones que tienen que lidiar con la seguridad nacional. Y una de las formas y herramientas más efectivas que tiene esta arquitectura de seguridad, o que debiera tener esta arquitectura de seguridad, y sin duda coincido con la opinión de Jean Robles, es una organización de inteligencia robusta que pueda tener la información de calidad en forma oportuna para beneficiar el proceso de toma de decisiones a nivel nacional. Porque esto nos va a permitir accionar y no reaccionar. Entonces, es de la mayor relevancia. Y yo me atrevería a decir que esta discusión de la nueva ley se tiene que centrar fundamentalmente teniendo en cuenta el interés nacional. Y porque las materias de inteligencia, de una u otra forma, todavía traen aparejada una connotación negativa, ¿cierto?, de su función, cuando la verdad y el escenario internacional y la actual realidad que estamos viviendo nos dice que la inteligencia es fundamental. Inteligencia entendida como información de calidad para los procesos de toma de decisiones. Es fundamental. De allí que nosotros pensemos, y Athena Lab en lo específico elaboró un cuaderno de difusión en donde
se produce el análisis de esta arquitectura de inteligencia que debiéramos fortalecer para considerar todos los ámbitos en los que opera la inteligencia. A modo de ejemplo, nosotros debiéramos tener información de calidad de todas las organizaciones internacionales que existen, porque eso va a beneficiar, sin ningún lugar a duda, el proceso de toma de decisiones en Chile. Estoy hablando de información de fuente abierta. El 98% de toda la inteligencia que se produce, y en eso hay consenso a nivel internacional, es de fuente abierta. Entonces la pregunta es, ¿cómo organizamos la mejor estructura para poder contar con la mejor información de calidad hoy día y que vaya a beneficiar los procesos de toma de decisiones de las autoridades políticas, del gobierno en general, de las instituciones del Estado, y que permitan beneficiar directamente el nivel de seguridad de la población y mejorar sustantivamente el proceso de toma de decisiones? Gracias, Bjorn. Dada la gran cantidad de preguntas que nos han hecho, vamos a dar una pregunta más, que es de Simón Yantani. Dice, ¿qué debe cambiar o mejorar en la relación entre Cancillería y Defensa para establecer una estrategia exterior coherente? Muchas gracias, Simón. Muy buena pregunta. La verdad que nosotros, como tú ves, una de las reflexiones finales que proponemos es un mejor y mayor diálogo. Independiente que en este caso tenemos dos ministros que se llevan muy bien, que se conocen hace bastantes años, que eso siempre ayuda. La verdad es que quisiéramos ver mucho más contacto de forma regular, que se abordaran los temas internacionales en todas sus dimensiones. Quizás nuestros diplomáticos que tuvieran una mejor formación de seguridad y que algunos mandos de nuestras Fuerzas Armadas tuvieran una mejor formación en temas diplomáticos. Eso creemos que puede ser positivo para que entiendan su lenguaje, sus distintas culturas y aproximaciones internacionales, cada uno manteniendo sus diferencias. La diplomacia tiene un rol, las Fuerzas Armadas tienen su rol, pero cuando se complementan como instrumentos de poder del Estado, la posibilidad de conseguir resultados o efectos deseados aumenta significativamente. En ese sentido también consideramos positivo que como decía John, que las universidades también hagan mucho más formación, tengan cursos en materia de seguridad y defensa y asuntos estratégicos. Esos son el tipo de iniciativas que estamos proponiendo. Hay muchas preguntas, la verdad que eso nos estimula, crecen y crecen, pero también queremos ser respetuosos y razonables con el manejo del tiempo. Una cosa que hemos aprendido haciendo videoconferencias y viendo videoconferencias es que los tiempos importan, ¿no? Entonces, les pedimos a ustedes que nos hagan llegar sus preguntas a nuestras distintas plataformas y encantado buscaremos cómo respondérselas en un plazo razonable. Y asimismo lo dejamos invitados a descargar desde nuestro sitio web el documento que produjimos y también a ver los otros documentos, porque muchas de sus preguntas, por ejemplo, decía el general Rolle, el sistema de inteligencia, está abordada en un documento que hicimos. El rol de las Fuerzas Armadas en el narcotráfico especial en la frontera norte está en otro documento que Athena Lab también hizo. La importancia de los intereses marítimos también están ahí. Así que los invitamos a seguirnos en nuestros distintos canales y plataformas y estar atentos, porque esto es un inicio. Venimos haciendo este proyecto que empezó el año pasado, una auditoría geopolítica, entre otras cosas, seminarios, talleres de liderazgo. Así que, por favor, los invitamos a estar pendientes de nuestras noticias. Y con eso yo me despido por mi parte y agradezco su participación. Y también mi excusa por no poder responder todas las preguntas, pero si respondiéramos todas, tendríamos que estar varias horas aquí. Así que gracias a ustedes, Fernanda. Bueno, subimos las palabras de Juan Pablo. Muchas gracias a todos ustedes por la asistencia hoy y a John y a Juan Pablo por su análisis. Para finalizar, agradecemos en primer lugar la participación de todos ustedes, a nuestros panelistas, a Ipsos por su compromiso y rigurosidad, y a todos quienes han sido un aporte, tanto en la construcción de este instrumento de medición, como en los distintos proyectos e iniciativas realizadas en este año y medio de funcionamiento por Athena Lab. Como dijo Juan Pablo, recordamos a todos que a partir de este momento la encuesta está disponible en nuestro sitio web.
Y los invitamos además a ver hoy, a través de MOL TV a las 5, una entrevista con nuestro director ejecutivo profundizando sobre algunos de los temas más relevantes de este entorno. Vamos a dejar a continuación una slide con nuestros datos de contacto por si nos quieren mandar las preguntas que no pudimos contestar. Y muchas gracias. Que tengan un buen día. Gracias. Hasta luego.